Lo cierto es que un año después de la llegada del expresidente Alberto Fujimori a Chile, su situación legal empieza a complicarse. Esto a pesar de los esfuerzos tanto personales como partidarios por tratar de mantener distancia tanto de los hechos de corrupción como de las actividades del ex asesor Vladimiro Montesinos. Sobre este tema precisamente hemos elaborado un informe para recordar lo que hoy se trata de borrar. Lamento que esto haya ocurrido a espaldas mías, pero Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos. Ahora sí yo puedo afirmar en forma contundente la honorabilidad del doctor Montesinos. Han contribuido enormemente a la pacificación del país. Pero Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos. 7 años después, en medio de un proceso de extradición, Alberto Fujimori intenta marcar distancia. Durante 10 largos años compartieron el poder. Durante meses, el mismo techo y cobijo que brindaba el servicio de inteligencia. Bien montadas conferencias de prensa y todo tipo de operativos. Una relación de dependencia mutua, de desconfianza recíproca, en la que para sorpresa de Montesinos, Alberto Fujimori parecía salir airoso. Una relación que tácitamente todavía continúa. Es un asesor en materia legal, sobre todo en asuntos personales. Asesor legal solo en asuntos personales. Desde el comienzo el presidente buscó ocultar a su socio. Durante la campaña electoral, la revista Caretas había advertido en diversas oportunidades sobre los antecedentes del asesor como eficiente abogado de narcotraficantes. Otro ex asesor, Francisco Loaiza, había señalado igualmente los peligros de sus maniobras y su vocación por las intrigas. Desde el inicio, no obstante, Montesinos participó activamente en los cambios y los pases al retiro en las Fuerzas Armadas y la policía de los jefes, que pudieran ser un obstáculo para lo que vendría el 5 de abril. Al principio, Montesinos entra a trabajar con Fujimori casi en una condición de jefe de seguridad. Eso le otorga un enorme poder, porque lo blinda, lo rodea, lo aísla. Pero eso ya era parte de una estrategia. Seguramente. Fujimori se va a vivir al círculo militar. Esa es la primera captura física de los Fujimori. Pero esto se va a repetir. Hay un atentado cierto o simulado contra el Palacio de Gobierno, con una instalación. Luego, Palacio de Gobierno es inseguro. Los Fujimori se van a vivir primero al CIE, al Servicio de Inteligencia del Ejército. El fantasma del golpe por un lado y la lucha antiterrorista por otro. Argumentos suficientes para tenerlo bajo su control y para iniciar alianzas militares que darían lugar posteriormente al 5 de abril y las violaciones a los derechos humanos como parte de una dictadura disimulada. To call Vladimiro Montesinos shadowy is a serious understatement. He's the invisible man of Peruvian politics. Senior politicians here are deeply afraid of him. En septiembre de 1992, un informe especial de John Simpson, de la BBC de Londres, se suma a otros ya difundidos a nivel internacional. Se cuestionaba su papel en escuadrones de la muerte, vinculándolo a Barrios Altos, su pasado como abogado de narcotraficantes y sobre todo su papel como el todopoderoso del régimen. La negación seguía siendo la norma. Bueno, ya he repetido. Well, I have repeated on many occasions that he is not an advisor. He is a lawyer on certain matters. He is a civil servant in the intelligence service. Aló, sí, ingeniero. Tomás Edison 210. Que se ubique primero allá en la clínica italiana. Sí, sí. De la clínica italiana está a 2 cuadras, ¿no? Sí, sí. Ya, ahorita les estoy con radio con Guamá, ingeniero. Solo después de la difusión de este audio grabado el 13 de noviembre de 1992, Fujimori se ve obligado a admitir la función pública de Montesinos. La relación era más estrecha, le confiaba con absoluta confianza su vida. El audio evidenciaba también su mando sobre agentes y sobre tropa. Se le confiaba la vida, pero no se sabía cuánto se le pagaba. O sea, no era un secreto para nadie la existencia de Montesinos. No era visible. No había ninguna vinculación en la superficie que una a Fujimori con Montesinos. Y esa es en realidad
la clave de la relación. Era como si se hubieran dividido el mundo, ¿no? Montesinos era lo secreto, lo clandestino, lo oculto, y Fujimori era el rostro público, y entre los dos completaban el círculo. Mientras eso funcionó así, no había problema. Pero desde el 13 de noviembre hay un tercer socio. El general Hermosa Ríos pasa a ser lo que se creía la tercera pata del trípode. ¿Por qué no lo detenemos a Salinas en su casa, mi general? Por supuesto. Lo sacamos ahorita a la fuerza y lo traemos, mi general. ¿Para qué vamos a esperar hasta mañana? Yo tengo agentes acá, mi general. Lo agarré inmediatamente. Lo hago detener a la fuerza, lo sacamos a la policía. A la fuerza lo sacamos y lo traemos acá a la DIFE. Son también los años de investigación de la Cantuta, de las citaciones al Parlamento a Montesinos y Hermosa. Los tiempos en los que, como respuesta, el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sacaba los tanques a las calles. Desde 1993, por otro lado, Montesinos empezó a ocupar el segundo lugar entre los más poderosos del país. A punto de ir a una guerra con Ecuador, se advierte que gastar no es difícil. La puerta se les abre con la compra de armamento. Ya no solo es la necesidad de seguridad la que los une. Los dólares refuerzan la unión y hay antiguas relaciones que ahora sobran. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. En agosto de 1994, el matrimonio Fujimori-Iguchi llega a su fin. El documento se elaboró, creo que en el CIN. Ya ellos vinieron con el documento y solamente se tenían que firmar, ¿no? El presidente con Vladimiro llevaron un champán muy rico, con 4 copas, y cuando se terminó de firmar, ya es donde brindamos los 4, ¿no? Un año y medio después, el turno le toca a Santiago Fujimori. ¿Se podría decir que ese es un punto importante, sí, un clímax? Sí, parece ser que ese fue el triunfo final de Montesinos. Después de eso ya no hubo mayor oposición, no encontró mayor oposición de gente del gobierno a él, ¿no? Uno de los últimos escollos que tenía fue Santiago Fujimori. Una vez que superó eso, ya creció con un cáncer. En los meses y años posteriores, los hechos delictivos aumentaron. La relación es tan estrecha que por meses Fujimori y familia se mudan a vivir al CIN. Comparten durante mucho tiempo el segundo piso del servicio de inteligencia. A la mano derecha está el área de Fujimori y a la mano izquierda el área de Montesinos. Hay las habitaciones de Fujimori y sus hijos, más atrás de su madre, y los pasadizos con las oficinas de Montesinos y el cuarto de Montesinos y el baño de Montesinos, en fin. Es decir, llegan a convivir durante no sé cuánto tiempo, pero ya deben ser años en un mismo espacio. En agosto del 96, el narcotraficante conocido como Vaticano, del que nadie entendía por qué razón estaba incomunicado y detenido en la base naval del Callao, remeció al país con otra denuncia. Puedo certificar que yo estaba arreglado con el señor Vladimiro Montesinos. La respuesta no se hizo esperar. ¿Confía usted en él? De lo que sí puedo dar fe es de su capacidad, como repito, técnica profesional para la captura, en el caso específico, para la captura del Vaticano. A la denuncia de Vaticano se sumaron poco tiempo después casos como el descuartizamiento de Mariela Barreto y las torturas de Leonor La Rosa. El 6 de abril de 1997 se dio a conocer los ingresos que Vladimiro Montesinos declaraba a la SUNAT. La defensa fue cada vez más y más cerrada. Ahora sí yo puedo afirmar en forma contundente la honorabilidad del doctor Montesinos. Puedo atestiguar la labor tenaz del doctor Montesinos. El operativo Chavín de Guan tardó semanas después, calmó las aguas, pero por poco tiempo. Desde las sombras se preparaba un frontal ataque al Tribunal Constitucional. En julio se confirma la existencia de las interceptaciones telefónicas a políticos de oposición y periodistas. Todas estas denuncias
parecían importarle poco al presidente. Era el inicio también de las apariciones públicas. Bueno, una de las primeras apariciones con una camisa morada o granate de Montesinos es a las pocas horas o al día siguiente de Chavín de Huántar, entrando junto con los coroneles y los generales por el jardín de la embajada. Y ya comienza hacia la segunda mitad de la década del 90 a haber una presencia más o menos constante de Montesinos en ceremonias públicas, y era la ocasión de poderlo fotografiar a la distancia. Montesinos era tan clandestino que las fotografías que existían eran de principios de los años 80 o algo así. Ya es imposible guardar el secreto, ¿no? Cuanto más silencio guarde Montesinos es peor, es más clamoroso, es más llamativo, ¿no? Y eso obliga a Montesinos y a Fujimori a tener que dar la cara, hasta que llegan a la famosa entrevista de los siameses. Y bueno, este ambiente nos trae recuerdos. El primer, digamos, pequeño Estado Mayor de emergencia de ese día, 17 de diciembre, lo conformamos los dos. Ha sido una vivencia de 126 días que hemos vivido juntos, porque el doctor me informaba diariamente de la situación. Entonces creo que como testimonio histórico vale la pena una entrevista de esta naturaleza. De otra manera no la autorizaría. Son 9 años que vivo aquí en estas instalaciones, las 24 horas del día, como lo sabe el presidente Fujimori, dedicado exclusivamente a cumplir las obligaciones propias de la función, ¿sí? Los hombres de inteligencia trabajamos siempre en el silencio. En agosto de 1998, el tercer socio de la dictadura es expulsado del triunvirato, sin honores militares ni grandes discursos. En adelante, la hermandad Fujimori-Montesinos sería más sólida que nunca. Hermosa nunca se atrevió a rivalizar con Montesinos. Después del rescate de la embajada, ninguneó a Fujimori y cavó su propia tumba. El doctor Montesinos ha sido clave en el diseño y en la estrategia. No es posible enviar comandos sin estrategia. Pretender decir que el doctor Montesinos tiene un poder sobre los mandos militares totalmente insustento. Los cómplices tenían juntos el control de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y de los medios de comunicación, y con ello garantizada también la reelección en el 2000. Sin embargo, las presiones de Montesinos reclamando un lugar en la escena política parecen cada vez más insistentes. Durante un viaje de Fujimori al extranjero, aparece y declara en la DINCOTE. Puede tener la certeza y la confianza que venimos trabajando cumpliendo la estrategia de pacificación diseñada por el presidente Fujimori, y todos los que tenemos responsabilidad de trabajar en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, estamos cumpliendo nuestra obligación. ¿Usted saluda su ingreso a la vida pública? No, porque es asesor de inteligencia. Se le ha hecho una pregunta sobre su permanencia. Ha confundido un elemento que era clave para su éxito, que era el secreto. Hay como una búsqueda del reconocimiento, como una búsqueda de la respetabilidad, como que le falta algo, y eso lo empuja a salir al público, ¿no? A dar la cara a la televisión, a perder el rasgo que lo hacía más importante y más poderoso, que era ser invisible. En los viajes al extranjero, el presidente empieza a sentir también el peso de la presión internacional. Se tocó el tema del doctor Montesinos, pero no en la mesa de la reunión, ni tampoco en el almuerzo, sino en una parte con el canciller del Canadá y el secretario general de la OEA y con quien habla. Apenas se inicia el tercer mandato, el socio empieza a aparecer con más y más frecuencia. Montesinos se sentía sumamente poderoso ya, y llegó a creer incluso que ya su poder era tanto que podía buscar otro presidente, como señalaba. Sin embargo, es él quien termina perdiendo. Sí, la situación llegó en un momento a plantearse así. Fujimori me debe tanto, depende tanto de mí,
que no me puede hacer nada, porque sería como hacérselo a él. La imagen de los hermanos siameses. Si uno muere, muere el otro. Ese era su seguro, ese era su... Sobre esa base él planteaba todo, ¿no? Pero no consideró, no sé, determinados factores. No consideró, para comenzar, un lugar en donde poder retirarse. Fujimori ya lo tenía planeado, yo creo que lo ensayó cuando se refugió en la Embajada de Japón. O sea, ya uno podía sospechar de que sí, él tenía un camino de escape, el otro no. El 14 de septiembre de 2000, un video le demostró a Fujimori y Montesinos que la corrupción y la prepotencia no pueden sostenerse indefinidamente. Tras su partida a Panamá, del Montesinos poderoso, no quedaba nada. Fue detenido al amparo de delincuentes comunes en Venezuela y está hoy en prisión. Fujimori a puertas de un proceso de extradición. Lamento que esto haya ocurrido a espaldas mías, pero Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos. Hay un pacto mutuo, acordado, tácito, y los dos saben claramente que debe ser así, que es, tú no me atacas, no dices nada de mí y yo no digo nada de ti. Más allá de me engañó, confié en él y fue falso, o sea, ¿no? Pero el pacto es no entremos en detalles, no aclaremos cómo fue nuestra relación, porque es tremendamente incriminador. Cualquier cosa que uno hable del otro es muy incriminador. Entonces el pacto sigue, es un pacto mutuo de tácito, ¿no? No firmado, pero muy interiorizado en cada lado. Una conexión todavía vigente. Antes de concluir, Cecilia, quisiéramos señalar respecto a los plazos que se esperan para darse a conocer la sentencia del juez Orlando Álvarez. Una vez que se ha emitido el informe fiscal, no existe un plazo determinado para que este se dé a conocer. Lo que sí se conoce es que en determinado momento él citará a las dos partes para anunciarles que ya se encuentra listo para emitir sentencia, es decir, que ya la etapa de evaluación y de estudios ha concluido. Recién a partir de entonces se tendrá que tomar en cuenta 5 días hábiles para que esta sentencia se haga pública. Eso es todo. Buenas noches. Adelante. Gracias, Rosana. Un extraordinario reporte desde Santiago de Chile. Como ha dicho muy bien Rosana Cueva, la relación entre Fujimori y Montesinos continúa. Ahora es una relación de complicidad. Son almas gemelas. Vivieron durante 10 años como hermanos siameses y ahora simplemente son dos cómplices en silencio, uno respecto del otro. Fujimori no esperó en Santiago la decisión de la fiscal Mónica Maldonado. Él se alejó de Santiago, estuvo en las afueras de la ciudad en un lugar de descanso, en una casa de descanso, buscando evadir la prensa. Esta noche ha dado una conferencia privada. Imaginamos que con medios japoneses o tal vez con algún enviado especial de la bancada. Desde el inicio, no obstante, Montesinos participó activamente en los cambios y los pases al retiro en las Fuerzas Armadas y la policía de los jefes, que pudieran ser un obstáculo para lo que vendría el 5 de abril. Al principio, Montesinos entra a trabajar con Fujimori casi en una condición de jefe de seguridad. Eso le otorga un enorme poder, porque lo blinda, lo rodea, lo aísla. Pero eso ya era parte de una estrategia. Seguramente. Fujimori se va a vivir al círculo militar. Esa es la primera captura física. La empresa de Montesinos, Alberto Fujimori, parecía salir airoso. Una relación que tácitamente todavía continúa. Es un asesor en materia legal, sobre todo en asuntos personales. Asesor legal solo en asuntos personales. Desde el comienzo, el presidente buscó ocultar a su socio. Durante la campaña electoral, la revista Caretas había advertido en diversas oportunidades sobre los antecedentes del asesor como eficiente abogado de narcotraficantes. Otro ex asesor, Francisco Loaiza, había señalado igualmente los peligros de sus maniobras y su vocación por las intrigas.
los Fujimori, pero esto se va a repetir. Hay un atentado cierto o simulado contra el Palacio de Gobierno con una instalación. Luego, Palacio de Gobierno es inseguro. Los Fujimori se van a vivir primero al CIE, al Servicio de Inteligencia del Ejército. El fantasma del golpe por un lado y la lucha antiterrorista por otro, argumentos suficientes para tenerlo bajo su control y para iniciar alianzas militares que darían lugar posteriormente al 5 de abril y las violaciones a los derechos humanos como parte de una dictadura disimulada. Ahora sí yo puedo afirmar en forma contundente la honorabilidad del doctor Montesinos. Han contribuido enormemente a la pacificación del país. Pero Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos. 7 años después, en medio de un proceso de extradición, Alberto Fujimori intenta marcar distancia. Durante 10 largos años compartieron el poder. Durante meses, el mismo techo y cobijo que brindaba el servicio de inteligencia. Bien montadas conferencias de prensa y todo tipo de operativos. Una relación de dependencia mutua, de desconfianza recíproca, en la que para sorpresa... Lo cierto es que un año después de la llegada del expresidente Alberto Fujimori a Chile, su situación legal empieza a complicarse. Esto a pesar de los esfuerzos, tanto personales como partidarios, por tratar de mantener distancia tanto de los hechos de corrupción como de las actividades del ex asesor Vladimiro Montesinos. Sobre este tema precisamente hemos elaborado un informe para recordar lo que hoy se trata de borrar. Lamento que esto haya ocurrido a espaldas mías, pero Montesinos es Montesinos y sus delitos son sus delitos.